Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hablemos de la inteligencia, un concepto que, define gran parte de lo que somos, pero cuya biología, seamos honestos, sigue siendo un misterio fascinante. En este análisis vamos a meternos de lleno a diseccionar su arquitectura. Vamos a ir desde la doble hélice del ADN, pasando por las redes neuronales que nos permiten pensar, hasta ver cómo el entorno va moldeando, sin descanso, todo este proceso tan complejo. Para entender todo esto, vamos a ir paso a paso, de una forma muy lógica. Primero, definiremos qué es esta arquitectura de la inteligencia. Luego, nos vamos a ir hasta abajo, a las bases, al cimiento genético. De ahí exploraremos la neuroepigenética, que es, el puente entre nuestros genes y la experiencia. Subiremos después al nivel del cerebro completo, viendo sus correlatos, analizaremos cómo el ambiente modula todo y al final vamos a resumir todo en conclusiones prácticas para la clínica. Así que, empecemos. A ver, lo primero que hay que dejar clarísimo es un concepto fundamental. La inteligencia no es un número fijo, no es una calificación que nos ponen al nacer y se queda ahí para siempre. Para nada. Es una propiedad dinámica, algo que emerge de la conversación constante, de la interacción entre nuestro manual de instrucciones genético y el mundo que nos rodea. Es un proceso continuo, no un estado final. Muy bien, vámonos a la raíz de todo esto, el genoma. ¿Qué es lo que realmente nos dice nuestro ADN sobre nuestras capacidades cognitivas? Pensemos en esta capa genética no como un destino inevitable, sino más bien como el mapa de nuestro potencial. Es el rango de posibilidades con el que cada uno de nosotros empieza la partida de la vida. Y justo aquí es donde tumbamos el primer gran mito. No existe tal cosa como el gen del genio. Olvidémonos de eso. La inteligencia es un rasgo profundamente poligénico. Imagínenselo como una gran sinfonía, una que es tocada por miles de instrumentos genéticos. Cada uno de ellos aporta una nota muy pequeña, casi imperceptible, pero la suma de todos, juntos, es lo que crea esta melodía increíblemente compleja y poderosa. Y ojo, esto no es solo teoría, esto es data dura. Miren esta tabla del estudio de Snickers. Los análisis de asociación del genoma completo, los famosos gigas, nos permiten encontrar estas variantes genéticas específicas, los polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs. Pero lo realmente fascinante no solo es encontrarlos, sino ver dónde están. Estas variantes no se reparten al azar, para nada. Se agrupan en genes que se expresan principalmente en el cerebro, genes como FOXO3 o CSF1L, que son cruciales para construir y regular la sinapsis. Ahora fíjense en este dato que es de verdad sorprendente. La heredabilidad de la inteligencia puede llegar hasta un 80% en la edad adulta. 80%. Comparen eso con el 45% que vemos en la infancia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos dice esta diferencia tan grande? Pues sugiere un proceso muy activo de correlación gen-ambiente. Conforme vamos madurando, no solo vivimos en un ambiente, sino que activamente buscamos y creamos entornos que van de acuerdo y potencian nuestras predisposiciones genéticas. A ver, si la influencia genética se hace más fuerte con el tiempo, ¿eso quiere decir que el ambiente ya no importa? No, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Y esto nos lleva a un campo que es simplemente fascinante, la neuroepigenética. Este es el mecanismo molecular que nos explica cómo la experiencia, todo lo que vivimos, va escribiendo notas al margen en nuestro libro genético. No cambia el texto original, no cambia los genes, pero sí altera y profundamente cómo se lee ese libro. O sea, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es que las señales del ambiente, desde la dieta que llevamos hasta el estrés que sufrimos, logran meterse hasta nuestra biología para cambiar la función de las neuronas y al final del día nuestra cognición? La respuesta está en unas modificaciones químicas muy finas sobre el propio ADN y las proteínas que lo empaquetan. Miren, aquí tenemos a los dos jugadores principales en este drama molecular. Por un lado está la metilación del ADN. Imaginen que es como ponerle un post-it químico a un gen que dice no leer, básicamente lo silencia. Y por otro lado tenemos las modificaciones distonas, como la acetilación, que funcionan más como una llave que desenrolla el ADN, lo deja expuesto y dice adelante, este gen se puede leer. Y esto no es algo esotérico, es la base molecular del aprendizaje, de la memoria. Y cuando estos mecanismos fallan, como pasa en las mutaciones del gen EHMT1, vemos las consecuencias clínicas devastadoras que tienen el neurodesarrollo. Ok, ya vimos la parte molecular. Ahora, ¿cómo se ve todo esto a gran escala? ¿Cómo se traduce esta interacción tan compleja en la arquitectura y en la función de nuestro cerebro? En otras palabras, ¿dónde está la inteligencia en nuestro encéfalo?
Pues la evidencia más sólida que tenemos hoy en día nos apunta hacia la teoría de integración parietofrontal, o PIFIT. La idea central es en realidad muy simple, pero súper poderosa. La inteligencia no es una lucecita que se prende en una sola parte del cerebro, no. Es mucho más parecido al tráfico de una ciudad que está muy bien conectada. Emerge de la eficiencia y de la velocidad con la que la información se mueve a través de una red distribuida de carreteras neuronales. Y estos que ven aquí son los hubs, los centros principales de esa gran red. La corteza prefrontal es como el director de la orquesta, es la que se encarga de planificar y de la memoria de trabajo. El lóbulo parietal es el gran integrador, el que fusiona toda la información sensorial y dirige nuestra atención. Y luego las regiones temporales y del cíngulo le añaden el contexto y el significado a todo. Pero la clave, y esto es muy importante, no es el tamaño de cada región. La clave es la calidad y la velocidad de las autopistas de materia blanca que las conectan. Esa es la verdadera base neuroanatómica de una cognición eficiente. Bien, ya tenemos la base genética y la arquitectura cerebral. Pero nos falta una pieza clave en este rompecabezas, el ambiente. Y es fundamental que lo entendamos no como una fuerza que va por su lado, sino en una transacción, en una negociación constante con nuestras predisposiciones genéticas. Y aquí entramos en un tema que a veces se nos olvida en la neurología, el nivel socioeconómico, el NSE. Esto no es sociología, es neurobiología pura y dura. La evidencia es aplastante. Un bajo nivel socioeconómico se asocia con estrés crónico, con exposición a neurotoxinas y, como vemos aquí, con cambios físicos medibles en el cerebro en desarrollo. Hablamos de menor volumen de materia gris y menor superficie cortical, precisamente en áreas que son críticas para el lenguaje y la memoria. El impacto es tan grande que puede llegar a explicar hasta un 20% de la varianza en el coeficiente intelectual de los niños. Y esto nos lleva a un concepto clave, las correlaciones gen-ambiente. Porque no es tan simple como genes contra ambiente, sino cómo bailan juntos. Hay 3 formas principales en que esto sucede. La pasiva. Un niño hereda tanto los genes como el ambiente de sus padres. La evocativa. Los propios genes del niño, su curiosidad innata, por ejemplo, provocan ciertas respuestas en su entorno. Y la activa. Aquí ya somos nosotros los que buscamos y escogemos los ambientes que mejor se ajustan a nuestra genética. Somos, en definitiva, arquitectos de nuestro propio desarrollo intelectual. Bueno, hemos hecho un viaje bastante completo, ¿no? Desde el genoma hasta las redes cerebrales y el entorno social. La pregunta ahora es, ¿y todo esto para qué nos sirve en la consulta, en el día a día? ¿Qué nos llevamos a casa? Vamos a sintetizar los mensajes clave. En resumen, primero que nada, hay que quitarnos de la cabeza la idea de que la inteligencia es un destino biológico fijo. Es una construcción compleja, poligénica, multifactorial. Segundo, la epigenética es el campo de batalla. Es la interfaz donde el ambiente y los genes negocian. Tercero, y esto es crucial en la clínica, debemos pensar menos en el tamaño de una lesión y mucho más en cómo afecta la conectividad de redes como la PFIT. Cuarto, no podemos olvidar que factores sociales como el nivel socioeconómico tienen un impacto neurológico real y medible. Atenderlos es, en sí mismo, una intervención de salud cerebral. Y finalmente, quizá el punto más importante y esperanzador. Esa alta heredabilidad que vemos en los adultos no significa que todo esté escrito. Coexiste con una plasticidad inmensa en la infancia, y eso nos da una ventana de oportunidad crítica para intervenir y optimizar el neurodesarrollo desde temprano. Por supuesto, todo lo que hemos discutido aquí está basado en una revisión profunda de la literatura científica, incluyendo desde estudios seminales hasta los metaanálisis más recientes, para asegurar que la perspectiva sea rigurosa y, sobre todo, actualizada. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.